Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio. Soy el profesor Ahmed Najarwadi. Tengo una noticia buena y tengo una noticia mala. La buena es que si ustedes están preparados, Yahshua vendrá. Y la mala noticia es que si nosotros no estamos preparados, Yahshua vendrá de todas maneras. Porque no importa la condición como tú estés, Yahshua viene pronto. Y en el desarrollo de este estudio voy a explicar por qué razón Yahshua usa la palabra pronto y han transcurrido más de 2000 años y todavía no ha venido. Voy a explicarlo con la ayuda del Eterno para dejar satisfecho a la mayoría de nuestros oyentes, los suscriptores del canal. Y hermanos, es un hecho de que el regreso del Padre es una espada de dos filos en términos de enseñanza calificativa. Puede ser algo maravilloso o algo muy desesperanzador. Todo depende como la manera que nosotros lo estemos esperando. En la infancia, casi todos nosotros hemos conocido la experiencia de practicar alguna travesura o escuchar de nuestras madres la típica expresión: vas a ver cuando llegue tu padre. Si la espera por el regreso de nuestro Padre Celestial es algo placentero en los demás días, no lo será en el día de la desobediencia, pues sabemos las consecuencias que ello ocasionará. La lección inicia correctamente recordándonos la aprensiva espera del pueblo en la espera de la cercanía del atrio en el día de la expiación y con relación a esta imagen a nuestra condición. Al fin y al cabo, proféticamente hablando, estamos viviendo en el tiempo de la expiación. Es decir, Yahshua comenzó su fase de sacar los pecados del santuario persona por persona arrepentida a partir del cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Que concluyó el 22 de octubre de 1844. Y desde ahí, Yahshua viene investigando cada caso de todos los que se entregaron a Mashiach, y este juicio no comienza con Abel, sino que comienza con el primero que estaba en la tierra, es decir, con Adán. Y la lógica es que Yahshua tiene que comenzar con el primero que él creó. Y el primero que él creó fue Adán, y después viene Eva, y así sucesivamente. Este juicio a los muertos va a pasar a los vivos. Ahora, Yahshua va a dejar el santuario celestial. Pregunto, ¿no debería la solemnidad del antiguo y tipológico día de expiación de los hebreos enseñarnos acerca de la forma en cómo esperar a nuestro Salvador? Durante mucho tiempo, las predicaciones parecían en demasía de la noción del miedo y el terror hacia el regreso del Mashiach. Y aquellos que nacieron antes de los años 80 como yo, sin embargo, es importante mencionar que no solamente la generación pasada, sino que la actual generación es la que necesita la misma dosis de temperancia en anunciar los importantes acontecimientos que pronto ocurrirán en este planeta. De ahí el cuidado de fijar fechas para escapar del extremo del temor que dominó el discurso en los años pasados, 60, 70 y 80. Es muy probable que esta generación se haya refugiado en el otro extremo, que es un extremo peligroso y es una relajación. Hubo hermanos que tomaron la elogiable iniciativa de crear una película, una relativa al gran conflicto y otra, la más reciente, llamada La Última Batalla. Ambas películas tuvieron sus méritos y limitaciones, pero no es la película en sí donde me quiero enfocar en el estudio de esta noche, sino que en la respuesta. Había una respuesta generalizada que se produjo en el público que asistió a estas películas, la película Eventos Finales y la película La Última Batalla. La primera causó en muchas personas, o en un grupo considerable, diría yo, una sensación de interrogante y preocupación con respecto al futuro y a la cercanía de la segunda venida de Yahshua. Muchos jóvenes al terminar la película se preguntaban si habían cometido el pecado contra el Ruach HaKodesh, si tenían tiempo de contraer matrimonio antes del regreso de Mashiach y si valdría la pena terminar la carrera universitaria. Con la segunda película, La Última Batalla, la reacción general fue sencillamente diferente porque no había tanto temor o no había tanta expectativa como la primera, porque los comentarios giraban en frases como «es una buena película» o «las alas del ángel podían haber sido un poquito más realistas porque parecía que eran de plástico». Hace tiempo atrás, en la época de los 60, 70 o 80, cualquier rumor con respecto a la ley dominical pasaba a ser un tema de conversación en la puerta de las iglesias e incluso en las vigilias que periódicamente se hacían. Ahora, esta sensación causada por esta clase de temas parece haber disminuido notablemente. Se habla poco. Quizás la explicación está en un diálogo con un amigo que hace tiempo que no lo veía. Estábamos conversando afuera en la calle con referente al 11 de septiembre y al escenario de Estados Unidos actualmente en la economía con el tema de la vacuna. Me dijo, ya no me conmueve esta clase de temas. Pasé toda mi niñez, toda mi juventud creyendo que el Mashiach iba a venir muy pronto.
y cualquier rumor que provenía de los Estados Unidos era un motivo de alboroto en la iglesia. Después todo se deshacía en la nada. Hoy ya estamos vacunados contra esta clase de cosas. Eso fue lo que él me dijo. Le dije, en la Biblia nosotros tenemos una pregunta retórica de Yahshua que se responde a sí mismo, y es: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Si los últimos eventos amenazaron con ocurrir en todo el mundo y la iglesia se despertaba, y estos eventos obviamente no indicaban que ese era efectivamente el tiempo del fin, ahora dichos acontecimientos están más inminentes entonces. Pero las personas no se sienten tan conmovidas. Ese cuadro corresponde mejor a la pregunta hecha por el Mashiach: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Con relación al temor, debemos recordar que la Biblia nos habla muchas veces de temer a Yahweh. Además, se puede escribir un tratado completo en la teología del miedo, y la diferencia entre temer y tener miedo puede ser muy interesante al describir estas diferencias entre un sentimiento que es cauteloso y enfermizo, pero que no viene de la palabra de Yahweh. El hebreo, que es el idioma con el que se escribió mayormente el Antiguo Testamento, tiene varias expresiones para la palabra temor. La palabra temor en el Antiguo Testamento en hebreo es yaré, y la palabra yaré significa admiración, también significa espanto, temor, perplejidad, miedo. Y cito algunos pasajes en los que aparece la palabra yaré, que se traduce como temor. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11, que dice: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La palabra terrible en hebreo es yaré. Otro pasaje, Deuteronomio 5:5, dice: yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declarar la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. La palabra temor de ese pasaje es yaré. El otro pasaje se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 15, que dice: y el haber venido yo ahora para decir esto al rey mi Adón es porque el pueblo me atemorizó. La palabra ahí es yaré. Y sigue diciendo: y tu sierva dijo: hablaré ahora, quizás él hará lo que su sierva diga. Hay un pasaje especial, es el Salmo 119, 120, cuya traducción literal es en hebreo: mi carne siente escalofríos, se estremece el temor. La palabra temor ahí es pacat, que es terror. Ante ti y de tus juicios tengo miedo. La palabra miedo ahí es yaret. Pero lo interesante de este texto es que esta sensación, aunque es legítima e intencionada de parte del Eterno, sea aliviada luego en el creyente con la proximidad del amor divino que está suavizando la sensación del temor. Entonces, el miedo pasa a ser respeto, reverencia. Vamos a ver dos ejemplos. El Salmo 112, versículo 1, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra teme es el verbo yaret. Otra palabra, Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga más 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Yahweh, los que temen ante su presencia. La palabra temen es yaret en hebreo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este verbo temer, que es un sinónimo de obediencia al Eterno, antes que estar temblando de terror y de preocupación. Ahora, hay un pasaje en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que habla el rabino Shaul, que contradice la explicación que yo acabo de dar con relación a la palabra temor, que es yaret en hebreo. Y se encuentra en la carta de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor en griego es phobos, de ahí viene la palabra fobia. El rabino Shaul está motivando a desarrollar nuestra salvación con temor y temblor. Pero dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:18, en el amor no hay temor, o sea, no hay phobos, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, el fobo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es a saber en Yahweh, que es amor. Ahora, en este pasaje, el apóstol nos está sugiriendo que descartemos el sentimiento de miedo para que podamos ser perfeccionados en el amor, que es a saber en Yahweh, que Él es amor.
Y en rigor, hay una contradicción que es aparente, pero el equilibrio está resolviendo el problema, que es imposible acercarse a que alguien con tanto poder como el Creador, si nosotros podamos perder el habla. No hay ninguna forma, no hay nadie que no haya estado en la presencia del Eterno, porque las piernas tiemblan, ya que su grandeza es una luz increíble, enceguecedora. Por otra parte, no hay una forma de ignorar el cariño de Yahweh, el amor de Yahweh, la voluntad que Él hace, y es lo que nosotros tenemos que hacer, es correr hacia Él, a pesar de la profundidad desconocida de su grandiosidad como Creador omnipotente. Los padres que tienen una buena relación con sus hijos tienen muchas experiencias hermosas que contar. En cierta ocasión, un hermano contaba que fue sorprendido por su hijita de 4 años cuando estaba en una piscina. Él estaba en la parte más profunda y ella, que no sabía nadar bien, se encontraba en la parte de menor profundidad. Al poco tiempo, ella le dijo: papá, tengo miedo, quiero ir donde tú estás. Y el padre encontró muy graciosa su ingenuidad y le respondió: hijita, es más hondo aquí donde yo estoy. Y ella contestó: no importa, papá, quiero ir donde tú estás. Está bien, dijo el padre, ven hasta aquí que yo te voy a tomar. Inmediatamente ella comenzó a nadar como perrito, atravesó toda la piscina hasta donde estaba su padre, y al llegar cerca de su padre, el pánico, el temor se transformó en alivio y en seguridad. Ella estaba junto a su padre y no necesitaba sentir temor a la profundidad de la piscina o la pileta, como le llaman en algunas partes. ¿Y qué decir en relación al juicio final? Una señora cuenta que en cierta ocasión su hijo de 5 años hace algo que ella consideró que estaba muy mal y sintió que tenía que hacerlo saber a través de un castigo. Le ordenó al niño que fuera hasta el final del patio y trajera una vara de algún tipo de árbol para que ella lo pudiera castigar. El niño de 5 años permaneció mucho tiempo fuera de la casa, y cuando volvió estaba llorando y le dijo a su madre: mami, no pude encontrar una vara, pero encontré una piedra para que tú me puedas pegar. Inmediatamente la madre comprendió cómo la situación es entendida por un niño. Si mi madre quiere pegarme, no importa cómo o con qué, ella puede hacerlo hasta con una piedra. Lo que más le dolía a ese niño era haberla decepcionado. Eso fue lo que más le dolía al pequeño. Hermanos oyentes, para el creyente verdadero, el castigo no está en ser amenazado con un lago de fuego, con el infierno, con las plagas del Apocalipsis. El castigo está en incurrir en el riesgo de decepcionar y herir a alguien a quien nosotros amamos mucho. Analicemos bien esta comparación. Un joven puede tener miedo de que un pandillero lo asalte con alguna navaja, con alguna arma de fuego, pidiendo que le entregue su billetera, pues él necesita su dinero para comprar la droga. El joven le daría su billetera porque tiene miedo de él, pero no porque respete a ese delincuente. Si pudiera, lo mataría en el mismo momento. Pero este mismo joven llega a su casa y su padre tiene alguna enfermedad, un cáncer que lo está consumiendo, pero él, como ama a su padre, lo ve sufriendo y el padre le pide dinero para poder comprar el medicamento que le mitigue el dolor. El hijo, preocupado por su padre, vacía su billetera completamente sin dudarlo y le entrega a su padre todo el dinero que él necesita con tal de mitigar el dolor que él está sintiendo, porque lo ama mucho. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? Notemos que el padre no tenía ninguna manera de obligar físicamente al hijo o quitar el dinero a la fuerza como el pandillero, sino que el temor que tenía el joven era en relación al respeto a su padre y no a un chantaje. Hermanos, han pasado muchos siglos de la promesa de que Yahshua hiciera a su pueblo en ese monte de los olivos que está escrita en Mateo 24 del 3 al 31. He aquí, vengo pronto. Con toda esta demora, la impresión que se tiene es que él nunca va a cumplir su promesa o que la esperanza de que él regrese no pasará de ser una fantasía infantil. Pero esto no es verdad. La Biblia dejó registrada bien clara de que se producirá una larga espera antes de que Yahshua venga por segunda vez. Después de haber recibido la visión del juicio final, el profeta Habacuc escribe en el libro de Habacuc 2:3 lo siguiente: porque la visión es para el tiempo final, llegará a su fin y no fallará, aunque se tarde, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. El apóstol Pedro, antes de morir, también le dejó a todo el pueblo una carta en la cual escribió en 2 de Pedro 3:4 lo siguiente: y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, de la venida de Mashiach. Desde que los padres murieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación.
O sea, tenemos mucho tiempo esperando a Yahshua y los que lo esperan mueren y otros vienen. Puede ser que alguien pregunte, espera un poco. En la Biblia, Yahshua dijo muchas veces que vendría en breve, pero han pasado más de 2000 años y esto no es algo tan breve. ¿No se habrá equivocado en la fecha? ¿No se habrá equivocado en las promesas de volver a la tierra? Claro que no, hermano. Para iniciar esta conversación, la tónica del discurso de Yahshua acerca de su regreso era que nadie podía saber el día o cuándo iba a ocurrir, ni el día ni la hora. Cuando él lo profetizó, la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, él dijo, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Pero no obstante, entre tanto, sin embargo, aun que son adverbios de tiempo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mateo capítulo 24, versículo 34 y versículo 36. Jerusalén sería destruida en los tiempos de aquella generación. Y así sucedió, hermano. 4 décadas después de que Yahshua había dicho esto, los romanos se reunieron y cercaron la ciudad y la quemaron completamente, incluyendo al templo. Pero el día del juicio final, nadie sabría cuándo ocurriría. Ahora usted se estará preguntando, ¿y qué en cuanto a la promesa de su brevedad en venir? ¿Qué hacemos con la cita bíblica del apóstol Juan que dice en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 10 al 12 que dice, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando leamos un versículo de la Biblia, hay que leer el contexto y no solo el pasaje aislado. Pregunto, ¿de qué estaba hablando el apóstol Juan en ese contexto en lo que está hablando ahí? Él está hablando de que el tiempo estaba cerca. Y pregunto, ¿cuál era ese tiempo? El tiempo cuando terminaría el juicio investigador que comenzó al finalizar la profecía de Daniel 8:14, los 2300 días, que fue el 22 de octubre de 1844, y cuya sentencia final, el cierre de la gracia, está en el versículo 12 de Apocalipsis 22 que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí el apóstol Juan está hablando del destino de cada caso. Pregunto, entonces, ¿qué vendría inmediatamente después de la sentencia del versículo 11? El versículo 12 nos contesta, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y pregunto, ¿por qué vendría pronto? Porque entre el fin del juicio investigador y la segunda venida de Mashiach será un periodo muy breve. De ahí que la palabra pronto que aparece en la Biblia con relación a la segunda venida o la frase he aquí vengo en breve hay que tomarla en el contexto correspondiente. Por eso Yahshua no mintió, ni Juan tampoco cuando dijo he aquí vengo pronto o he aquí vengo en breve. El maestro lo dejó bien clara la idea de que debemos estar preparados para encontrarnos como si él viniera hoy, porque hasta nos podría sorprender la muerte en cualquier momento. Y el tiempo se detiene para los que están muertos. En 1 Corintios capítulo 15, 52 dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta el shofar, y los muertos en Mashiach serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra momento que usa Pablo ahí en 1 Corintios 15, 52, o sea, en un momento, esa palabra momento que usa ahí en griego es átomos, y el valor con relaciones del tiempo de un átomo equivale a un 12% de un segundo. Te lo repito una vez más, la palabra átomo, que se traduce como momento o en un momento en 1 Corintios 15, 52, su valor con relación al tiempo equivale a un 12% de un segundo. Es decir, para los muertos en Mashiach, no importa el tiempo que hayan pasado o haya transcurrido, ya sea un día o 6000 años. Para ellos, la resurrección será de un 12% de un segundo entre su muerte y su resurrección, aunque hayan transcurrido más de 6000 años. Por otro lado, mientras Yahshua viene, nosotros debemos de trabajar en la comunidad y nuestra propia vida como si Él fuera a demorarse en venir un poco más.
¿Y saben por qué? Porque hay personas que, teniendo en cuenta la promesa de que Yahshua regresa, creen que los seguidores del Mashiach no tienen nada que hacer en el mundo a no ser de esperar el regreso de Mashiach. Piensan que las preocupaciones políticas, los programas para combatir el hambre, la pobreza, la toma de conciencia política y social son cosas que no merecen el más mínimo interés. Pues solo el regreso de Yahshua es lo importante y cómo regirá el mundo. Pero también hay fanáticos que no les importa lo que le pase a su país. No participan de ninguna sociedad de beneficencia, ni se casan. O si son casados, no permiten que sus hijos estudien, porque Yahshua vendrá pronto, y como viene pronto, no hay tiempo para terminar los estudios o para hacer una carrera profesional universitaria. Algunos argumentan lo siguiente: la Biblia dice que cuando Yahshua regrese, el mundo estaría en caos. Entonces, si nosotros mejorar la sociedad, estaríamos yendo en contra de la palabra y las profecías de la palabra de Yahweh. Las personas que actúan así, desgraciadamente, hermanos, no han entendido, no han comprendido la orientación del maestro. En una de sus parábolas acerca de la segunda venida, Yahshua pregunta en Mateo capítulo 24 del 45 al 47 lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua? Que trabajemos mientras tanto Él viene. Demos alimento a la familia nuestra entre tanto Él viene. Estudiemos en las universidades conscientes de que Yahshua viene pronto. Casémonos conscientes de que Yahshua viene pronto. No es de Yahweh de que su pueblo lo espere en forma ociosa. Hay que trabajar por las almas. Hay que trabajar por los vecinos, por los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio, con los enemigos. Hay que trabajar y decir al mundo que si queremos una sociedad mucho mejor, que nos preparemos para el regreso glorioso de Yahshua que pronto volverá. Se cuenta que cierta vez una niña de 6 o 7 años le entregó a un hombre una literatura con esa palabra: Yahshua muy pronto vendrá. Sin el menor sentimiento con la niña, ese adulto le devolvió la literatura, soltando una irritante carcajada y diciéndole en son de burla: ah, sí, quiere decir que Yahshua está por venir. Oye, muchachita, cuando él venga, dile que le dejé un abrazo, si es que realmente viene. Con simplicidad la niña contestó: si Yahshua va a aceptar el abrazo de usted, no lo sé. Pero ahora recuerdo que el apóstol Pedro dijo que vendrían hombres como usted, burlándose de la promesa de Yahshua. Ellos serán quemados y vendrán a ser cenizas en el día del juicio final. Deberá disculparme, Señor, pero creo que usted tiene un problema muy grande que resolver con el Eterno. Y según la Biblia, el regreso de Yahshua es un evento que involucrará a todos los sentimientos al mismo tiempo. Para aquellos que están en paz con el Eterno y obedecen su palabra, por amor, será un momento de gozo y mucha expectativa. Aquel que está por venir no va a ser un extraño ni un exterminador. Él es su Salvador y vendrá a buscarnos para que tú y yo vivamos en su reino eterno. Ahora, por otro lado, hay una gran multitud que no demuestra ni la más mínimo interés de estar con el Maestro. Estas personas ya rechazaron su gracia, rechazaron la oportunidad de entregarse por completo a Él y cerraron sus mentes a la evidencia de su palabra profética. Estas personas, según el libro de Apocalipsis, pedirán en aquel día que caigan los montes y las piedras encima de ellos y los libres de la visión que están viendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Hermanos, la gente no se imagina cómo vendrá el Mashiach, pero dice la Biblia que vendrá con toda la gloria del Padre y toda la gloria de los ángeles. Un ángel tiene acomodado en su cuerpo la energía del sol más grande del universo. O sea, si los guardias cayeron muertos cuando Yahshua resucitó y los dos ángeles que estaban con gloria moviendo la tumba, moviendo la piedra y levantando al Eterno y conduciéndolo a su Padre Celestial, ellos cayeron como muertos, no murieron por la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque cada ángel hay millones y millones de voltios y de vatios de luminiscencia acumulado en su cuerpo.
cuánto más el Eterno, el Creador, cuando venga en la gloria de su Padre, con los millones y millones de ángeles, todos cargados con quintillones de voltios de luminiscencia en su cuerpo. ¿Usted ha pensado esto? Va a ser un día terrible. El cielo entero se va a vaciar de ángeles, según Apocalipsis 8, para acompañar a Masías en gloria. Y Yahshua no vendrá solamente con los ángeles, vendrá con la gloria del Padre y también vendrá con el Ruach. Van a venir a darle la bienvenida a su pueblo, que sufrió por más de 6.000 años en la tierra, y para poder soportar esa refulgencia de su divinidad y la refulgencia de los ángeles, se necesita un cuerpo nuevo, un cuerpo restaurado, un cuerpo de gloria. Y para que nosotros podamos soportar su venida sin morir, tendremos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al final shofar, a la final trompeta. Gloria sea al Padre, hermanos, porque Él nos va a preparar para contemplar su rostro en su hermosura y gozarnos con Él 1000 años en el cielo y toda una eternidad en una tierra que no tendrá fin, ni habrá tampoco un momento de silencio, tampoco habrá momentos en los cuales los redimidos serán todos salvos. El cansancio no va a existir, porque no va a existir más el pecado, y viviremos y viajaremos y nos iremos a los lugares más lejos del universo. Este es el mensaje que proclamamos: teme a Yahweh y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y créalo, hermano, el Adón viene pronto, tan pronto como los días que nos quedan de vida en esta tierra. Si hoy día nosotros muriéramos en un accidente, entre la muerte y la segunda venida de Mashiach transcurrirá 20 años. Pero cuando Yahshua venga en gloria, va a ser un 12% de un segundo, porque el tiempo se para, se detiene. Para el que está muerto, no sabe nada, está en un estado de inconsciencia. Hermanos, cuán solemne es vivir. Cada seguidor del Mashiach tiene que prepararse para vivir y no meterse en las cuevas, en las montañas, porque no se preparó. Que podamos decir ese día: he aquí nuestro Adón, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está mi vida? Si la guadaña de la muerte tocara la puerta de la casa hoy día, ¿estás tú preparado? Si es así, que Yahweh te dé shalom.